Buenas tardes con cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida para la siguiente sesión del taller de alfabetización digital. En este caso, ya estamos en la quinta sesión con el tema de marco legal para el uso de los contenidos digitales y también el uso de los servicios digitales. Como ya se les ha mencionado, el taller de alfabetización digital, fortalecimiento de competencias digitales, está dirigido en esta oportunidad a docentes escolares, ¿no? Con el fin de poder reforzar sus conocimientos que han tenido sobre informática y también sobre el entorno virtual y digital, ¿no? Como se ha visto, ha habido una necesidad, ¿no?, de dar a conocer estos conceptos iniciales, generales, para que los docentes de colegios puedan reforzar estos conocimientos y aplicarlos en sus clases que ahora se están dando de manera virtual, y también para que en el mediano y largo plazo puedan también tener esas capacidades de seguir brindando este tipo de clases y también informar a sus estudiantes sobre las nuevas plataformas, las nuevas herramientas digitales para la educación. Entonces, como ya mencioné, este taller consta de 6 sesiones. El día de hoy vamos a desarrollar la quinta sesión, ¿no? Y para recapitular un poco los temas que se han tocado, en la primera sesión hablamos sobre las nociones básicas, ¿no?, de informática, conocer el hardware y el software de la computadora y de los equipos digitales, que es, digamos, una herramienta en donde nosotros nos podemos comunicar. En la sesión 2 conocimos algunos aspectos de Internet, sobre todo los conceptos básicos que se manejan tanto en el entorno virtual y digital. En la sesión 3 profundizamos ya un poco más sobre la búsqueda y uso de información en Internet. Se presentaron formas y estrategias para acceder a una información más oportuna, más veraz en los buscadores de Internet, y también se dieron algunas pautas para evitar caer en páginas web falsas y también consumir información falsa. En la sesión 4, cuando hemos aprendido a identificar información confiable y a buscar en Internet, se presentó algunas propuestas de comunidades virtuales y también algunas herramientas web que les pueden servir para el aprendizaje y también para la educación de los propios docentes y también de los estudiantes. Y en esta sesión ya el objetivo es que una vez que podamos aprender a usar estas herramientas digitales, ¿no?, interactuar en estas comunidades, ahora nos toca saber cómo compartimos la información, los contenidos digitales que nosotros podemos crear y también los que podemos usar en las páginas web. Entonces, si bien es cierto, en Internet hay mucha cantidad de información, ¿no? Ya se ha visto que información verídica, pero también información falsa. Es importante también saber cómo se puede difundir de esta información de una manera adecuada, ¿no?, conociendo el derecho de autor, en este caso la propiedad intelectual, de todos los conocimientos o las creaciones que se pueden encontrar en Internet. Entonces, el día de hoy nos vamos a referir a este tema. Se van a dar algunas luces sobre la propiedad intelectual y esperamos que les sirva bastante para tener un mejor manejo de la información. Antes de iniciar, también decirles que parte de nuestro equipo, Jorge Gómez, está compartiendo el link para que ustedes puedan registrarse, la asistencia del día de hoy, y también los mensajes, las preguntas que ustedes puedan tener, lo puedan dejar en el chat para ir recopilando. Así también las personas que nos están viendo desde el Facebook de la Biblioteca Nacional
también puedan dejar sus comentarios y sus saludos y consultas también. Bien, entonces, los temas a tratar son sobre qué son los contenidos digitales, los servicios digitales, la propiedad intelectual y el derecho de autor. Bien, ¿qué son los contenidos digitales? ¿No? Los contenidos digitales son aquella información que se va a encontrar o que vamos a encontrar en las páginas web, en los blogs, ¿no? Y en todo soporte digital que nosotros consultemos. Es la información digitalizada para ser intercambiable y accesible. Por ejemplo, cuando entramos a un diario digital, a la página web de un diario digital, el contenido que nos propone el diario se va a enfocar en el entorno digital. Por eso hablamos de contenidos digitales. Ahora también hay una nueva área, ¿no? de investigación en donde, digamos, estudian bastante los contenidos digitales, que es el marketing digital. En esta área también, si por ejemplo vamos a preferir, ¿no? Una información que sea del 2020, del 2019 quizás, a una información que sea de 1990. Si visitamos un blog, de la misma manera, vamos a preferir consumir o usar información que tengan entradas o posts más actuales que aquellos que sean de hace 10, 15 o quizás de 5 años, ¿no? Entonces, esas son las características que deben cumplir los contenidos digitales o nuestros contenidos que nosotros quisiéramos que estén en el Internet. Bien, a ver. Entonces, ¿dónde podemos ofrecer nuestros contenidos digitales? ¿No? Hay diferentes opciones para nosotros poder difundir los contenidos que creamos. Uno de ellos, y la más usada o el más usado, es el blog. El blog tiene la característica de ser accesible para las personas. No hay un pago de por medio, podemos crear nuestros blogs que son como una bitácora, un diario de participación. Entonces, a ver. Ha habido algunas. Sí, ahora me pueden escuchar. Ya, bien. Para que las personas que no me han podido escuchar hace unos minutos, ¿no? Y a los que también se están conectando, mencionarles que iniciamos este tema con la explicación de los contenidos digitales, ¿no? Como ya les mencioné, los contenidos digitales es aquello que es la información que se va a encontrar digitalizada en las plataformas virtuales y que va a ser intercambiable y accesible. Tiene que cumplir con estas características, que tiene que ser útil para la persona que lo va a consultar, tiene que ser información veraz, tiene que ser original, ¿no? Nos podemos encontrar en diferentes páginas web mucha información que es similar o la misma. Entonces lo ideal sería tener un contenido digital bastante interesante y original. El lenguaje tiene que ser sencillo, porque como hemos visto, cuando nos encontramos con páginas web que tienen textos muy amplios, mucha letra y poca imagen, entonces quizás terminemos abandonando esa página y prefiriendo buscar otras. Por eso que hay que tener un balance entre lo que vamos a escribir, los párrafos, y también tener el balance de las imágenes, videos, etc. Por otro lado, también tener información actual o tener contenidos actuales. Cuando nosotros buscamos o investigamos un tema, o solemos buscar información más actualizada, quizás del 2020, 2019,
que consultar páginas web que nos propongan información de hace 10, 15 años, ¿no? Entonces, lo ideal es siempre actualizar nuestros contenidos. Entonces, ¿dónde, no? Como repetía, ¿dónde podemos plasmar nuestros contenidos digitales en la web? El más conocido es el blog, ¿no? Porque es de fácil acceso y también porque no hay un pago de por medio, funciona como un diario, una bitácora. Entonces, nosotros podemos crear un blog temático sobre un determinado tema y empezar a alimentar de contenidos digitales. Otra forma en donde podemos compartir nuestros contenidos digitales son en las redes sociales, ¿no? Mediante los posts, podemos usar las diferentes redes que hay, Facebook, Instagram, etcétera, para compartir información y lo que nosotros podamos crear. Otro medio son el correo electrónico, ¿no? Es bien conocido, por ejemplo, las alertas. Si ustedes manejan, digamos, un determinado grupo de estudiantes, les pueden enviar información y sus propios contenidos a través del correo electrónico. Las infografías también es otra manera de poder presentar nuestros contenidos digitales. Y en la imagen yo les he puesto un modelo de infografía, porque en la infografía funciona en donde nosotros podemos presentar una información que puede ser un poco densa, ¿no? De manera más amigable, con imágenes, con logos, con tamaños de letra, etc. Y también sistematizarla. Entonces, la infografía nos puede ayudar para presentar un texto, un contenido más amigable que, por ejemplo, si nosotros presentamos un documento con solamente párrafos y cero imagen. Otra forma de presentar los contenidos digitales son también los videos, ¿no? Los videos son contenidos, podemos nosotros grabarnos a nosotros mismos o también grabar lo que nosotros estamos explicando. Como en el caso de esta sesión, una grabación de esta sesión se puede convertir en un video. También existen los webinars, ¿no? Que son las páginas web en donde se pueden realizar conferencias, talleres, conversatorios de manera virtual y también se puede dar en vivo. Esa es otra manera de compartir los contenidos, ¿no? Si nosotros queremos compartir algún conocimiento, alguna investigación, lo podemos hacer por medio de los webinars, bajo la modalidad de conferencias, talleres, etc. Y otra nueva modalidad, ¿no? que está siendo bastante usada recién en los últimos años son los podcasts, ¿no? Que son grabaciones en audio. Nosotros podemos grabar nuestra voz y poder compartirlo en las distintas plataformas, ¿no? Eso es lo que se viene a conocer como los podcasts. Bien, entonces, hablemos de servicios digitales. Hay diferentes tipos de servicios digitales, desde la compañía que nos provee Internet y también los servicios digitales que nosotros podemos encontrar en el mismo Internet. Entonces, los servicios nos van a proveer herramientas para cubrir una determinada necesidad que nosotros tengamos mediante un dispositivo digital. Por ejemplo, si tenemos la necesidad de vender o comprar algún objeto, podemos hacer uso de determinado tipo de servicio para ofrecer determinado producto. Los servicios, al igual que cualquier otro servicio que se dé en el entorno físico, va a permitir satisfacer una necesidad de un cliente de forma telemática, ¿no? De forma virtual. Tipos de servicios virtuales ahora en Internet, ¿no? Y los que están más en boga. Uno de ellos es el e-commerce o comercio electrónico, en donde nos van más conocido a nivel mundial es la plataforma de Amazon, en donde las personas, ¿no? A través de una cuenta
producir esta interacción de compra y venta. En nuestro caso también algunas plataformas conocidas es, por ejemplo, aparte de Amazon Perú, Mercado Libre. Otra plataforma de, a ver, vamos a ver. Voy a salir un momento de aquí. Bien, aquí ya estamos en esta pantalla y estamos aquí en la parte de ya. Como les venía contando sobre los tipos de servicios virtuales que ahora está en boga, ¿no? Tenemos el comercio electrónico, uno de ellos es Amazon, Mercado Libre en este caso, y también tenemos servicios virtuales que ofrecen la lectura de libros digitales. Entre ellos son los ebooks, ¿no? También hay estas plataformas, nosotros podemos crear contenidos en formato ebooks. Los catálogos también es otro tipo de servicio en donde se puede brindar información detallada sobre un producto y servicio, ¿no? Hay catálogos desde los más sencillos hasta los más sofisticados, ¿no? Que se puede incluso revisar el producto en 3D, ¿no? Dialogar con el vendedor por medio de chat, etc. También existen las plataformas para los podcasts. Es el caso de que el más usado ahora, aparte de YouTube, es el recurso de Spotify, que en donde las personas a través de una cuenta pueden crear o subir también audios grabados. Y por último, también tenemos lo que ahora está siendo bastante conocido, el servicio de streaming, que quiere decir la transmisión en directo de videos y audios. Si bien en la mayoría de estos servicios no hay un pago de por medio, lo que se dice que es un servicio, hay algunos, digamos, servicios ofrecen el periodo de prueba, ¿no? O digamos, una participación de usuario en donde se va a permitir hacer uso de estas plataformas, pero con determinadas prohibiciones, ¿no? Y aquellos usuarios que acceden al pago por uso de estos servicios van a tener otro tipo de beneficios. Entonces podemos encontrar estos servicios en estas dos modalidades. Bien, entonces una vez ya conocido qué son los contenidos digitales, dónde lo podemos plasmar o compartir, qué servicios digitales podemos usar para difundir nuestros contenidos digitales, vamos a hablar de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, en este país, en el Perú, la entidad que rige, ¿no?, el derecho a la propiedad intelectual es Indecopi. Entonces, esta entidad nos da una serie de pautas, ¿no?, para conocer lo que es y abarca la propiedad intelectual en este país. Entonces, según Indecopi, la propiedad intelectual es la propiedad del autor de una canción, de un poema, de una novela, ¿no?, es decir, de cualquier creación, y también de la propiedad del inventor y de la empresa. ¿Cuál es la protección de la propiedad intelectual? La propiedad intelectual va a proteger el ser reconocidos como únicos titulares de la creación. No podemos hablar de autor o de más autores de una obra. Entonces ahí nos referimos a la coautoría. Va a proteger también que seamos los únicos autorizados para explotar o permitir la explotación de la creación, ¿no? Y ahí sí hay una delgada línea en la información que encontramos en Internet. Entonces, los autores de una determinada obra, ellos van a decidir cómo se va a difundir su obra
y también va a identificar los casos si su obra está siendo mal utilizada o explotada por terceros. También esta protección nos va a permitir realizar todas las acciones necesarias para impedir que terceros exploten una creación sin nuestro consentimiento, en el caso de que nosotros seamos autores, ¿no? Entonces, Indecopy vela porque se respete este derecho y también por el derecho a la propiedad intelectual. Entonces, el derecho de autor es parte de la propiedad intelectual y está protegido, ¿no? O materializado en el decreto legislativo número 822, que nos habla del derecho de autor. ¿Qué nos dice este derecho? Que se va a brindar protección al autor sobre sus obras, tanto en el ámbito literario, artístico, audiovisual y tecnológico. Por ejemplo, ¿un software está protegido por el derecho de autor? Sí. Cualquier programa informático que nosotros estemos usando en nuestras computadoras, en nuestros celulares, tiene un autor o tiene una autoría. Y eso está protegido por el derecho de autor, por la propiedad intelectual. Por eso que se puede hablar y nosotros podemos conocer los casos de software piratas, programas piratas, aplicaciones que no tienen licencia, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una transgresión a esta ley. El derecho de autor nace automáticamente con la creación de la obra. No hay necesidad de hacer un registro, como pasa con la propiedad industrial, con el registro de marcas, por ejemplo, ¿no? Ahí sí hay un procedimiento administrativo que los autores de una marca, de un nombre, de una denominación, deben registrar. En el caso del derecho de autor, no, es inmediato, ¿no? Si ustedes están, digamos, a portas de publicar un libro y apenas se publique entonces automáticamente ya ustedes y su obra está protegida por el derecho de autor. ¿Cuánto tiempo dura esta protección? ¿No? Las obras van a estar protegidas por toda la vida del autor, ¿no? Es decir, si nosotros a los 50 años publicamos un libro, creamos una partitura, ¿no? O creamos una película, etcétera, esta obra va a estar protegida mientras yo viva, ¿no? Quizás puede ser unos 30, 40, etcétera, de años, ¿no? Y una vez que el autor fallezca, la obra va a seguir protegida por más de 70 años, ¿no? Por unos 70 años más. Entonces, en el caso de una persona que ha publicado y está viva por 30 años más 70 años, entonces su creación va a estar protegida por 100 años, ¿no? Y así podemos hablar o calcular en diferentes casos. Entonces, existen obras que ya no estén protegidas por derechos de autor, que podamos nosotros usar libremente, descargar libremente en el caso de Internet y reproducirlas, ¿no? Ya sea de la manera de copias, de impresiones y repartirlas a nuestros alumnos, sí, ¿no? Tenemos esta diferenciación, ¿no? Obras que sí están protegidas por derecho de autor y que vamos a tener determinadas limitaciones para difundirlas, y obras que ya pasaron al dominio público, es decir, que ya cumplieron el tiempo de protección, tanto del autor en vida y como los 70 años posteriores a su muerte. ¿Dónde podemos encontrar estas obras? Una de las referencias, ¿no? O de los recursos que nosotros podemos usar para identificar obras de dominio público es también en un recurso que nos proporciona Indecopy, que es el catálogo de obras en dominio público. Ahí podemos, si queremos saber si una obra está libre de derechos de autor, entonces porque podemos consultar en este catálogo y si la encontramos, entonces vamos a poder hacer uso libre de su difusión y reproducción.
En el caso que no esté, entonces sí, el esfuerzo es mayor porque tendríamos que primero considerar que si la obra no está ahí, entonces aún está protegida por derechos de autor, entonces hay una limitación para su uso. ¿Qué no protege el derecho de autor, no? Si bien no todas las obras están protegidas, hay una cantidad limitada de recursos que van a estar de libre acceso, ¿no? O libres de derecho de autor. En este caso, son las ideas en general, ¿no? Alguna idea puede ser difundida, puede ser también reproducida. Los métodos y los conceptos matemáticos, nosotros podemos difundir alguna teoría, algún método matemático sin ninguna preocupación si estamos transgrediendo el derecho de autor, los procedimientos, los contenidos ideológicos y técnicos de una obra científica, y también los textos oficiales como las leyes y la jurisprudencia, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el decreto legislativo que identifica el derecho de autor, nosotros podemos descargarlo, difundirlo entre nuestros alumnos, entre nuestros colegas y también reproducirlo. También están libres de derechos de autor las traducciones oficiales, ¿no? Los textos oficiales del Estado que podemos también nosotros difundirlos, como es el caso de la Constitución Política. Esta se puede encontrar en Internet para poder descargarla, imprimirla y difundirla. Siempre y cuando no se pueda citar y también se identifique o se indique la fuente, ¿no? Que eso lo vamos a ver más adelante. También el derecho de autor nos presenta dos tipos de protecciones. Uno de ellos es el derecho moral o personal, que más está relacionado a la propia persona del autor o la protección del autor como persona. Esto quiere decir que le da derechos al autor para que el autor o la autora puedan divulgar o difundir su propia obra, ¿no? De acuerdo a las técnicas de difusión que ellos escogen. También le da derecho a una paternidad y reconocimiento de la autoría. Eso quiere decir que si las personas que consultan su obra no, al momento de hacer, digamos, una investigación, etcétera, no lo refieren como autor y el autor identifica este caso, entonces puede ser, la persona que usa puede ser sancionada. También hay un derecho a la integridad, en donde se va a impedir la deformación de la obra de un autor, ¿no? Nadie puede modificar una obra que esté protegida con los derechos de autor. El derecho a modificación o variación también guarda relación con el anterior. También el autor va a tener el derecho de retirar la obra del comercio, ¿no? Esto sucede, por ejemplo, con las ediciones. A veces el autor publica una obra y de acuerdo a un determinado tiempo va a sacar una edición, segunda, tercera, cuarta edición, como él lo crea conveniente, o incluso puede decir, bueno, se acabó el tiraje de mi primera publicación y no voy a sacar más, ¿no? Esa es a decisión del mismo autor. Si alguien, algún tercero, empieza a reproducir la obra sin consentimiento del autor, entonces está transgrediendo este derecho moral. Otro derecho que tiene el autor sobre su obra es el derecho de acceso a el ejemplar único que puede estar en poder de otro, ¿no? Por ejemplo, a través, ¿no?, de un consenso, el autor puede volver a poseer, en caso no lo tenga, la obra
que era ejemplar único de su propia creación. Otro tipo de derecho que protege el derecho de autor es el derecho patrimonial, que es básicamente los derechos que le dan exclusividad al autor para explotar su obra y obtener un beneficio económico por ello, ¿no? Entonces, en el anterior tipo de derecho, estos son, digamos, morales, ¿no? Porque indican un reconocimiento, un respeto a la obra y a la creación del autor. Y en derechos patrimoniales va, digamos, a relacionarse con el beneficio económico que el autor va a tener sobre su creación, que lo puede vender, puede decidir venderlo o no, puede decidir hacer una charla sobre su obra y cobrar o no, etcétera, ¿no? Puede incluso ceder algunos permisos a otras personas para que reproduzcan su obra y cobrar por ello también, ¿no? Entonces, eso es lo que le da el derecho patrimonial a los autores. Entonces, por eso justamente yo presentaba este tema, porque en Internet, como ustedes ya han visto, hay mucha cantidad de información. No todo lo que digamos, podemos encontrar en Internet está protegido por derechos de autor, ¿no? Hay muchas obras que pertenecen al dominio público, pero también nos podemos encontrar con obras que están protegidas por derechos de autor, pero ya están digitalizadas. Las podemos descargar, las podemos consultar, etcétera, ¿no? Aún digamos que la tecnología no, digamos, ha podido controlar al 100% que se respete o no este derecho, pero bueno, hay páginas, como en el caso de la entidad de Indecopy, que vigila y regula el respeto a este derecho. También digamos que las bibliotecas, los colegios también forman parte de esta regulación. Hay también en esta ley, en este decreto legislativo, por ejemplo, para el caso de educación, sí está permitido difundir una obra, como es el caso de las bibliotecas. En las bibliotecas que cuentan en su colección determinados títulos, determinadas obras, para que el usuario, el estudiante pueda consultarlas, entonces sí es accesible que las bibliotecas puedan tener acceso a la obra completa. En cambio, cuando estamos en algunas páginas por internet, ¿no? En el caso de las editoriales, por ejemplo, nosotros tenemos que pagar para acceder a una obra, acceder a un libro. Pero cuando nosotros estamos pagando, cuando compramos un libro, no estamos accediendo a todos los derechos de la obra, solamente tenemos el derecho de leer. Cuando compramos un libro, tenemos el derecho de leer el libro, pero no tenemos el derecho de fotocopiar todas las páginas o reproducirlas digitalmente, porque ahí estaríamos transgrediendo el derecho de autor. Entonces, en Internet, ¿qué información podemos usar? ¿Solo la que está bajo el dominio público? Bueno, para ello hay licencias, ¿no? Licencias que han sido desarrolladas que permiten el acceso total y el acceso parcial a las obras. Y también los autores pueden también determinar qué tipo de licencia quieren ellos para difundir sus obras. Muchos autores, digamos, sí, no desean que su obra sea comercializada, difundida y accesible 100%, pero también hay otros autores que dicen, bueno, he creado mi obra, entonces esta puede estar en acceso abierto totalmente. Entonces, las licencias nos van a permitir también identificar qué obras tienen, si son de acceso cerrado o acceso abierto,
incluso de las obras contemporáneas, ¿no? Como ya les mencioné, a veces hay autores que deciden que su obra esté en acceso abierto completamente. ¿Qué son las licencias? Las licencias Creative Commons, ¿no? Las que yo les menciono, son modelos de contratos que sirven para otorgar públicamente el derecho a utilizar una publicación protegida por los derechos de autor, ¿no? Hay una serie de tipos de licencia en donde el autor va a escoger desde las licencias que evitan todo tipo de difusión y reproducción y comercialización, hasta las licencias en donde, digamos, ya no hay restricciones, ¿no? El autor avala el acceso total a su obra, incluso a la comercialización e incluso a la modificación. Entonces, por eso hablamos de distintos tipos de licencias, ¿no? Desde las más restringidas a las más que pertenecen a acceso abierto. Entonces, también hay un debate, una problemática, como ustedes lo quieran llamar, sobre el acceso a las obras. Si bien para acceder a obras, sobre todo contemporáneas, ¿no? Sobre todo de ediciones muy, muy trabajadas, se tiene que primero pagar para acceder a ellas o consultar el tipo de licencia que tiene. Muchas personas no tienen los recursos para acceder a determinadas obras. Entonces, existe el movimiento que es de acceso abierto, Open Access, que aboga para que justamente todas las obras, ¿no? Puedan estar en acceso abierto en Internet. Por eso que nosotros encontramos muchos libros digitales que pueden ser de fácil descarga. Otros que no, que para descargarlos tenemos que hacer un pago. Entonces, hay, digamos, este tipo de movimientos que aboga por el libre acceso, y muchas de las bibliotecas, ¿no? Las instituciones educativas se suman a este proyecto porque es una manera de democratizar la educación y también democratizar el acceso a la información. Y por otro lado, pues vemos en el lado contrario de los derechos de autor, pues también hay un debate, ¿no? Entre qué escoger, ¿no? Si priorizar mis derechos como autor o priorizar el acceso democrático a la información, al conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros podamos hacer uso de la información en Internet, siempre es bueno conocer primero qué tipo de licencia pueda tener la obra que nosotros querramos descargar o querramos reproducir en nuestros contenidos digitales, y también verificar si es que están en dominio público. En caso de que un contenido, una información que nosotros querramos difundir en nuestras plataformas digitales, hay herramientas, hay técnicas para poder difundirlas sin transgredir los derechos de autor. Y una de las formas en donde se puede hacer eso son con las citas, ¿no? Las citas bibliográficas y las referencias bibliográficas. Cuando aprendemos a usar cómo citar, cómo hacer una referencia adecuada a las obras que estamos consultando, entonces ya no nos preocupamos si estamos transgrediendo los derechos de autor. Entonces, sobre ese tema es bastante importante conocer, y que lo vamos a ver en la siguiente sesión como ya la parte final de todo este taller. Pero les voy adelantando que una manera de saber que no estamos transgrediendo este derecho es sabiendo cómo citar adecuadamente las obras que consultamos y las obras también que les proporcionamos a los alumnos y alumnas. Entonces, también cuando yo preparo mis contenidos, ¿no? Por ejemplo, en algún buscador, Google, ¿no? Y para usar imágenes también están las licencias, está también protegido por derecho de autor. Y los buscadores, sobre todo Google,
también ha incorporado ciertas opciones que nos permiten diferenciar las imágenes que están protegidas por derechos de autor a las imágenes que no pueden ser difundidas libremente o comercializadas o modificadas, y aquellas imágenes en donde sí, nosotros vamos a poder usarlas y subirlas a nuestro blog, a nuestra página web libremente, ¿no? Sin preocuparnos por el tema de derechos de autor. Entonces, aquí yo les quería mostrar una opción que nos presenta Google, por ejemplo, para poder usar imágenes libres de derechos de autor. Entonces voy a cambiar mi pantalla para colocar esto. Bien, en este caso, no estamos en Google y yo estoy explicando sobre la fotografía, por ejemplo. Entonces, quiero sacar un post, ¿no? En mi blog, estoy haciendo una página web que hable sobre fotografía y quiero descargar algunas imágenes que hablen que me muestren, ¿no? La fotografía en sí. Entonces, yo me voy a esta opción que se va, por ejemplo, aquí. Usamos herramientas y en esta opción, derecho de uso, me va a dar la opción de escoger si yo quiero filtrar, que me muestre a todos sin importar la licencia que tengan, escoger las que están no etiquetadas para reutilizar sin hacer ninguna modificación, aquellas que están marcadas para volver a utilizar, aquellas que están marcadas para reutilizar y hacer modificaciones siempre y cuando que no sean no comerciales, quiere decir que no tenga un fin económico, y aquellas etiquetadas para reutilizar de forma no comercial, ¿no? Entonces, si yo hago clic aquí, entonces voy a tener todas las imágenes que yo puedo usar que están, ¿no? Que no tienen licencias de restricción para su uso. También están los bancos de imágenes, como este, por ejemplo, pxhere.com, en donde yo puedo acceder a miles de imágenes gratuitas libres de derechos de autor. Entonces, bueno, eso sería esta sesión sobre información legal para el uso de los información digital. Si tienen alguna pregunta, lo pueden estar realizando por el chat que Jorge los está recopilando. Bueno, aquí hay una pregunta. Voy a leerla. Dice, en el caso de las bases de datos académicas, ¿son protegidos o respaldadas respecto a derecho de autor? Bueno, como ya mencioné, en la ley hay una salvedad que si las obras son utilizadas con fines educativos, entonces ya digamos las restricciones no son tanto como en el caso comercial, ¿no? Cuando se está vendiendo una obra o también de recreación. Entonces, los repositorios, las bases de datos académicas tienen, ahora sobre todo, muchos de estas bases de datos presentan sus contenidos, sus artículos, sus libros, bajo dos opciones. Una opción en donde podemos filtrar aquellas que están en acceso abierto y aquellos libros que están en acceso restringido. Entonces, ahora las bases de datos nos presentan, digamos, esa manera de filtrar cuando nosotros buscamos información. ¿Cómo sabe Indecopy cuando alguien publica un libro? ¿O el autor debe hacer un procedimiento y cuál sería? Bueno, en el caso de Indecopy, en realidad lo que señala la ley, ¿no? Es que la publicación de la obra ya está protegida por derechos de autor automáticamente, ¿no? No hay necesidad de hacer un registro.
si se identifica un caso, existe una denuncia de reproducción sin consentimiento del autor, es ahí en donde entra a tallar Indecopy. Entonces, las obras que se publican ya de por sí automáticamente están protegidas por derechos de autor. A ver, imágenes libres de derecho de autor, más que mencionar páginas, ¿no? La opción que les he dado en Google es bastante simple. Evita estar entrando en páginas web o en base de datos que tienen imágenes de acceso libre. Basta con esta opción que nos proporciona Google, nosotros ya podemos acceder a las imágenes aplicando estos filtros de derechos de autor, ¿no? Que como les he mostrado en el buscador, ya podemos usar o acceder a imágenes libres de este derecho. En el contenido de las redes sociales, ¿existe derecho de autor? Pues hay que estar bastante despierto para identificar, ¿no? Bastante alerta para identificar si se está compartiendo una información que transgrede derechos de autor, ¿no? Como en la mayoría de redes sociales no se comparten posts, ¿no? Entradas de referencia a la obra, entonces a veces es solo la referencia, ¿no? O la noticia, o el comentario de qué me pareció en la obra. Pero si bien es cierto, en las redes sociales tampoco no hay un control de seguridad para identificar si se está promoviendo, ¿no? Determinadas obras que están protegidas por derecho de autor. Después de la muerte y pasados los 70 años, ¿puede heredar el derecho a la familia de autor? Bueno, eso es, justamente estaba revisando la página de Indecopy sobre este tema y hay una categoría en donde el autor puede otorgar derechos, no es que automáticamente pasan los 70 años después del fallecimiento del autor y la familia, ¿no? Puede asumir, ¿no? Este derecho. No, eso se va a dar siempre y cuando el autor en vida ceda determinados derechos, permisos a determinado heredero, familia o persona, ¿no? Que puede ser un tercero. Yo les invito a visitar la página de Indecopy, ¿no? Porque ahí van a encontrar bastante información de manera sencilla, cómo se explica el tema de derechos de autor, ¿no? Algunas cuestiones también que les puede estar surgiendo en este momento y con esta charla. Una obra u otro recurso que se encuentra en Internet de dominio público se puede imprimir. Sí, se puede reproducir, como es la palabra correctamente usada, ¿no? Esa obra que está en dominio público ya ha sido liberada de los derechos de autor. Un caso, por ejemplo, las obras de William Shakespeare, ¿no? Ya han pasado muchos años, entonces la podemos encontrar en acceso abierto y total en Internet. Un ejemplo de cómo subir un tema propio y cómo debemos guardarlo para que esté protegido. Bueno, ahí también hay que estar bastante alerta porque, como ya se ha visto, en Internet, ¿no? Nace con la finalidad de compartirlo todo, de que todo sea sociabilizado. Entonces, nosotros que ya también estamos inmersos en el mundo digital y la información que nosotros creamos, que desarrollemos, también una vez que pase a Internet, muchas personas van a poder acceder a la información. Entonces, algunas técnicas, algunas formas, ¿no? Para que, digamos, nuestras creaciones, nuestros contenidos digitales se puedan respetar, es identificando, ¿no? La autoría, sus nombres, ¿no? Las instituciones si provienen de alguna, en este caso del colegio, y también hay algunas herramientas que permiten la difusión, pero limita, digamos, el copia y pega, ¿no? Una de ellos puede ser
si tenemos un texto, poder convertirlo a PDF y a su vez tenerlo en PDF también hay herramientas que nos encriptan los documentos PDFs, etcétera, ¿no? Entonces, sería bastante interesante que puedan indagar en Internet y ver estos enlaces o estos programas que van a encriptar sus propias diapositivas, sus propios documentos que puedan subir. Y en el caso de que sí, que identifiquen, por ejemplo, una página o lo más conocido, las cuentas que son copiadas, que son plagiadas de determinadas personas, pues existe la opción de siempre de denunciar cuando ustedes han identificado si su página web, si su propio cuenta de perfil en una red social, denunciarla, ¿no? Bueno, nos quedan algunos minutos. Para publicar videos educativos también tenemos que poner el derecho de autor. Si están ustedes elaborando videos educativos, ¿no? Con ustedes con imágenes libres de derecho de autor, ustedes hablando, no hay ningún problema. Pero si están haciendo referencia a obras o utilizando una imagen, digamos, de un cuento, de un libro, etcétera, sí es importante, primero, si pueden identificar al autor, ¿no? Solicitar el permiso, ¿no? Y en caso de que no puedan contactar con el autor, siempre es importante identificar de quién es el autor o la imagen, a quién le pertenece, o el texto, a quién le pertenece, el nombre de la obra y la fuente de donde se está extrayendo esa información. ¿Cómo hacer para registrar las producciones en la biblioteca? Bueno, no entiendo mucho esta pregunta. Si la biblioteca elabora sus propios contenidos, entonces esta la puede subir en la página web de la propia biblioteca, la puede imprimir, como les digo. Si ustedes han creado una obra y tienen la decisión de reproducirla totalmente, es decisión del propio autor. Si hago una adaptación a canción, poema, cuento, encontrado en internet, sí, también. El derecho de autor protege todas las adaptaciones que hagamos en las obras de otras personas. Entonces sí, porque es una modificación a la obra. Bien, nos quedan pocos minutos. ¿Dónde podemos aprender a citar los textos, las canciones y toda la información, los documentos que podamos consultar? Pues es una pregunta bastante interesante, ¿no? Y felicito a quien haya hecho esta pregunta, porque evidentemente cuando hacemos uso de otras obras, ¿no? Otros textos, siempre es importante citarlos. ¿Dónde podemos aprender a citar? Pues es, digamos, función de las escuelas, de las instituciones educativas, enseñar a los alumnos a citar adecuadamente, ¿no? Entonces, por eso existen muchos talleres, muchas conferencias sobre aprender a citar. Ahora, más que nada, en esta situación en donde podemos acceder a talleres, cursos de manera digital, hay muchas opciones en donde los profesionales nos están enseñando cómo citar. Y justamente la última sesión de este taller es sobre cómo citar adecuadamente, en este caso en APA, ¿no? Que es una norma de citación. Bueno, acá hay una última pregunta. En mi colegio estamos creando cuentos. ¿Es necesario que inscriba el Indecopi? Pues si después de crear sus cuentos, ¿no? Se animan a convertirlo en una publicación,
¿no? Que salga quizás el colegio tiene alguna editorial o alguna colaboración con una imprenta, ya no es necesario registrarlo, porque ya una vez que ustedes lo publiquen, ¿no? Puede salir el nombre de varios autores que han colaborado, incluso del colegio también. Entonces ya de por sí ustedes ya tienen otorgado el derecho de autor. Y ya cada vez que identifiquen si hay un caso de plagio o de mal uso comercial de su obra, entonces ya ahí pueden denunciar ante Indecopi. Entonces, ya para finalizar, nos queda un minuto para terminar esta sesión. Esperamos que haya sido bastante importante para ustedes conocer este tema. No se habla mucho, en realidad, sobre todo ahora en Internet, en donde hay mucha información y a veces compartimos sin saber si estamos transgrediendo este derecho. Entonces, es importante conocer, y también nosotros, en el caso de que haya profesores que publiquen sus obras, también aprendan a cómo proteger sus creaciones. Entonces, nos vemos el siguiente jueves a las 4:30 para ya desarrollar la última sesión relacionada a esta, claro, sobre las normas de citación. Bien, esperamos que puedan estar contactados para la siguiente sesión y que tengan una bonita tarde.